Bueno, la alimentación es un factor importantísimo en cualquier área de producción animal y los peces no escapan de este, y para ello tenemos un sistema simple en donde los productores pueden aprender que a medida que crecen los peces, el alimento que deben recibir también incrementa, pero es difícil a veces de observar los peces cómo están creciendo dentro del estanque. Por ello necesitamos hacer un muestreo, lo que nosotros llamamos, y una cosa sencilla, no es otra cosa que capturar varios ejemplares, tomar un peso promedio de ellos y de acuerdo a eso para estimar la cantidad de alimento que tenga que consumir. Como se ha dicho anteriormente, la cantidad de alimento que tiene que consumir los peces está entre 3 a 5% de su peso corporal. Para ello nosotros necesitamos estimar la cantidad total de peso que se encuentra en el estanque, lo que nosotros llamamos biomasa hitícola dentro del estanque. Entonces, esta metodología consiste en capturar grupos representativos de ejemplares, puede ser con redes, lo que nosotros llamamos una pesca parcial, puede ser incluso hasta con anzuelo, pero sí tiene que ser una muestra representativa. Esto debe realizarse en cada estanque y con una frecuencia en lo posible mensual, para de esa manera aprovechar lo máximo posible los alimentos que estamos proporcionando a los peces. Si nosotros no realizamos este pesaje y los muestreos de ajuste de alimentación, entonces estaríamos perdiendo alimentos si alimentamos exageradamente, o en otros casos no cumpliríamos con la cantidad necesaria de alimento que requieren los peces. Por eso es esencial que se realice una secuencia mensual y también que los productores tengan en cuenta que de este sistema depende que sus peces vayan creciendo en forma paulatina y acorde a lo programado en un centro piscícola. Hay que recordar que cada estanque, si tenemos varios estanques, vamos a tener varias posturas, como se dice, varios tamaños de peces. Entonces el trabajo se haría, por ejemplo, si tenemos 8 estanques, lo ideal es ir ajustando en cada estanque en un día determinado y que esto se lo haga en forma secuencial. O sea, si trabajamos con muestreos, que estemos muestreando todos los estanques para de esa manera tener al día el tamaño de los peces y también de acuerdo para solicitar la provisión de alimentos de acuerdo a lo requerido en cada estanque. Al inicio aparentemente esto es algo inusual, pero luego ya va a ser una rutina para el productor. Los equipos que necesitamos son básicos. En este caso, por ejemplo, lo que necesitamos es una regla centimetrada para medir el largo total del pez, lo que podamos medir, y además de ello tomar el peso de cada ejemplar. Esto es en situaciones cuando el productor tiene estos elementos. En ciertas circunstancias, si no tenemos todo, entonces por lo menos podemos disponer de una balanza o en el campo de una romana y entonces agrupar una cantidad de peces, pesar en forma individual o en forma colectiva y tomar el peso promedio de los ejemplares de ese estanque. En este caso vamos a hacer las mediciones y el pesaje de la tilapia. Entonces esta especie tiene su requerimiento por su crecimiento rápido, se prefiere alimentarlo de acuerdo a sus requerimientos. En el caso específico de este estanque vamos a estar clasificando ejemplares simulando una siembra de inicio. Entonces en este caso sería también conveniente tener el peso inicial de los peces que estamos sembrando en cada estanque y de acuerdo a eso para realizar el programa de alimentación, lo cual luego vamos a ir ajustando gradualmente. Entonces lo que vamos a hacer es medir y pesar diferentes tamaños de ejemplares para hacer una demostración práctica de lo que tendríamos en situaciones de campo. En caso de una siembra inicial en un estanque, cuando estamos cargando los peces para inicio de una etapa productiva, necesitamos medir y pesar los peces para ver cómo han crecido, porque luego vamos a tener una secuencia de cómo va aumentando de peso los peces. Entonces necesitamos realizar el pesaje, las mediciones correspondientes para tener, nosotros lo llamamos comúnmente biometría. Entonces lo que hacemos es medir los peces, medir, pesar, observar el estado general de un ejemplar, en este caso para la siembra inicial de engorde, luego lo medimos, lo pesamos y de esa manera vamos estimando el peso total a ser sembrado en un estanque. Para la siembra inicial entonces nosotros recomendamos el tamaño de los peces que esté entre 10 a 12 centímetros de largo y que tenga un tamaño aproximado para el engorde y terminación en un periodo de producción. El peso, la siembra inicial, también es importante tener en cuenta, como dije anteriormente, para los ajustes de la alimentación correspondiente en el próximo periodo. En este caso nosotros vamos a estar sembrando un ejemplar para engorde que está entre alrededor de 15 y 16 gramos de peso. Esto con una buena alimentación ya llega a un tamaño de 400 a 500 gramos en una etapa de producción que va desde septiembre hasta marzo
del mismo periodo de producción. Como se puede observar acá, estamos teniendo diferentes tamaños de ejemplares. A medida que va creciendo, necesitamos realizar los ajustes de alimentación. Si tenemos 5.000 ejemplares en un estanque de este tamaño, el requerimiento de alimento para dicho estanque sería inferior en comparación a los otros estanques o el mismo estanque a medida que va creciendo los peces. A medida que se aproxima a la cosecha final, entonces necesitamos también ir ajustando o incrementando los alimentos. En este caso, esta es una tilapia que ya está muy próxima en tamaño para la cosecha. En este caso, la cantidad que requiere con relación al tamaño inicial incrementa bastante la cantidad balanceada a ser liberado en cada estanque. Por ello, realizamos este tipo de mediciones y este tipo de ajuste de alimentos. Entonces, en este caso, ya hemos pesado el primer tamaño. Hay que pesar cuando los peces llegan a este tamaño. Aproximadamente esto va a alcanzar en un mes y medio. Entonces, en ese tiempo, realizamos el pesaje para realizar el ajuste de alimentación. En este caso, tenemos 27 gramos. Esto se multiplica por la cantidad de peces que tenemos en el estanque y luego el 5%, de 3 al 5% de alimento es lo que se va a proporcionar en dicho estanque. Luego, a medida que va creciendo, entonces realizamos nuevamente las mediciones y encontramos que nuestros ejemplares ya están alrededor de 19 centímetros de tamaño de largo total y un peso que orilla entre 115 gramos. En este caso también se multiplica la cantidad de peces, este peso por la cantidad de peces que tenemos en el estanque y obtendremos la cantidad total de kilos de pescado en ese estanque. Eso se multiplica por el 0,3 al 5% del peso total y de esa manera obtendremos la cantidad de alimento para dicho estanque. Cuando están próximos a la cosecha final para ir al mercado, entonces tendremos tamaños como este ejemplar que tenemos acá, alrededor de los 30 centímetros. Entonces esto también debemos de pesar nuevamente y se estima la cantidad de alimento a ser proporcionado en dicho estanque. En este caso tenemos alrededor de 450 gramos que también debemos multiplicar por la cantidad de peces que tenemos en dicho estanque, que la mayoría de los casos es 2 ejemplares por metros cuadrados. Entonces obtendríamos la cantidad total de peso para saber y estimar el tipo de alimento y la cantidad a ser proporcionado en ese momento. Luego de realizar estos trabajos, entonces cada ejemplar va a su propio estanque para no mezclar el tamaño de ejemplares y luego entonces podemos estimar la cantidad balanceado a ser proporcionado en cada estanque dentro de una producción. Esto es importante que realicemos en cada estanque y con un periodo mensual. ¿Por qué? Y lo posible hacer en forma continua, pasando de un estanque a otro estanque para tener esa cantidad de alimento o el cambio de cantidad de alimento en cada estanque en forma secuencial y en forma mensual. Los trabajos de medición, que es la biometría y los ajustes de alimentación, tenemos que realizarlo periódicamente. Pero esto es importante registrar al mismo tiempo en la planilla. En este caso tenemos entonces 19.5 centímetros de largo total y con el peso de 122 gramos. Esto se realiza por un grupo representativo. Si nosotros podemos capturar individualmente, entonces lo que haríamos es tener aproximadamente entre 25 y 30 ejemplares y se toma el promedio para saber el tamaño individual de cada ejemplar. En situaciones, si en un estanque tenemos mezcla de diferentes tamaños y no tenemos una balanza de precisión como estamos teniendo nosotros ahora, se puede hacer con nuestra romana clásica que tenemos en el campo. Y lo que hacemos es, se junta todos los ejemplares de un estanque, se completa una cantidad de 25, en este caso 25 se completa, y eso o 20, y se divide por esa cantidad el peso total que se obtiene con dicha balanza. Esto se puede realizar con un balde, con un recipiente o con una bolsa común. En este caso estamos teniendo 827 gramos que nosotros tenemos que dividir por 3, porque tenemos 3 ejemplares y eso nos daría el peso promedio individual, para este caso aplicado individualmente a cada ejemplar. Eso se multiplica por la cantidad total y obtendremos del peso total de los peces que tenemos en dicho estanque. Y en base a eso estimamos la cantidad balanceada a proporcionar. En el proceso de medición es importante mantener la humedad del espacio donde vamos a estar manejando los peces. En este caso nosotros tenemos una toalla húmeda para que mantenga la humedad de los ejemplares. En lo posible trabajar a primeras horas de la mañana y con un tiempo nublado para que los peces no sufran estrés. En este caso también tenemos una toalla húmeda en el recipiente para mantener húmedo a los peces. Toda vez que el ambiente es húmedo y los peces sientan la humedad, entonces están todavía con posibilidad de vivir mucho tiempo.